Muy bien, buenos días y ahora vamos a ver la clase de polarización insensible a la fuente de alimentación. A ver, ¿cuál es la idea? Hemos visto amplificadores totalmente diferenciales y de salida simple, ya los vimos. Típico que estos uno los tiene, por ejemplo, así. Ustedes ya lo han visto en la tarea 5, que lo alimentan de alguna parte, por ejemplo, de 5 volts y tierra. Y hemos aprendido acerca de los circuitos de realimentación de modo común. Hoy vamos a ver un aspecto práctico de estos amplificadores y es cómo generar internamente estas fuentes de corriente que tenemos para la fuente de cola, que tenemos para las fuentes para la carga activa, que tenemos para circuitos auxiliares. Entonces vamos a ver varias implementaciones y vamos a poner atención en que sean independientes de la alimentación. Cuando uno especifica un chip, esta alimentación puede variar hasta en más o menos 10% típicamente. Y puede ser más, dependiendo de la especificación del chip particular. No es que varíe todo el rato. Si variara todo el rato sería terrible porque probablemente estaría metiendo ruido hacia las salidas directamente. Pero puede tener variaciones de C, de más o menos 10%. Entonces nosotros no queremos que las corrientes de C sufran variaciones tan grandes. Esas variaciones de las corrientes podrían resultar en problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el voltaje fuera más 10%? Vamos a terminar con corrientes más grandes. Vamos a disipar más potencia. Ya tal vez no es tan terrible, va a durar menos la pila. Pero ¿qué pasa si con ese 10% más grande tengo un GM un poquito más grande? Ese GM un poquito más grande hace que mi TDS, en vez de estar aquí, esté aquí. Voy a tener más ancho de banda. Súper. Sí, pero ¿qué podría pasar si que tengo más ancho de banda? Pasan dos cosas. Una, que estamos integrando más ruido. Y otra, que estamos dándole más espacio al desfase para alcanzar a operar. Aquí probablemente habríamos terminado con un margen de fase decente. Aquí terminamos con un margen de fase terrible. Entonces, no puede ser que la alimentación del circuito produzca esos problemas. Y estos son dudas que pasan, ¿no? Dudas que uno tiene al momento de diseñar qué es lo que quiere marketing. Marketing no es de cómo vamos a marketear los productos, tiene que ver de qué es lo que quieren los clientes. En circuito integrado, marketing se refiere a eso, búsqueda de qué es lo que quieren los clientes y qué es lo que podemos ofrecer. Entonces hoy día vamos a hablar de fuentes insensibles a la alimentación. Oye, a propósito de esto, es tan lindo cuando uno está diseñando un pedazo de un chip. Lo que a mí me toca hacer es súper chico. Y el otro día me llegaron las hojas de datos que todavía no están publicadas. Y es bonito ver eso. Saben que es súper lindo. Cuando uno ha trabajado harto en un pedazo de un chip y de repente uno recibe las hojas de datos, revísalas, muchas páginas de hojas de datos, con un pedacito de esa hoja de datos referente a lo que uno hizo. Es interesante, como gratificante. Ya. Esta es la polarización común y corriente. Esta es la que hemos usado todo el tiempo. Nosotros tenemos aquí nuestra fuente. Esta, por ejemplo, es la fuente de cola. O podría ser la fuente de corriente de la carga activa, cualquier cosa. Y aquí estamos dejando una resistencia R para polarizar este espejo de corriente, este dispositivo conectado como diodo que es parte de este espejo de corriente. Em, entonces uno puede calcular aquí cuánto es la corriente, esta corriente de entrada al final, la corriente de referencia. Uno la puede calcular fácilmente. La corriente de salida
va a ser la corriente de entrada prácticamente. Si es que estos dos VDS son parecidos, si no lo fueran podemos cascodear. Y eso va a ser aproximadamente VDD menos este voltaje, que es VGS, que es lo mismo que VOV más VT. Entonces VDD menos VOV más VT partido por R. Y ese R, como hemos dicho algunas veces, puede ser externo, o sea, uno puede tener un chip donde dentro del chip uno tiene el transistor del espejo y fuera del chip uno le conecta el R hacia afuera. Eso se puede hacer. En la industria hoy día no se usa tanto. En la industria los transistores son tan chicos que uno puede poner referencias dentro del chip en cualquier pedazo y listo. Pero esto era algo que no era tan poco común. O incluso uno podía ponerle una resistencia interna ahí mismo. Y uno podía afectar de alguna forma esta corriente conectando algo hacia arriba o conectando algo hacia abajo para bajar la corriente. Entonces uno tiene esa opción. El problema de esto es que la corriente aquí es prácticamente proporcional a VDD. Así que este chico en relación a VDD, variaciones de VDD en X% van a variarme la corriente de polarización en X%. Eso es pésimo. Entonces tal vez uno puede hacer otra cosa, por ejemplo, referir la polarización a VT. Esto es un poco raro, uno mira este circuito y como que al mirarlo es súper poco intuitivo al principio. Como que aquí hay una corriente, pero ¿qué está haciendo esta cuestión de acá? Es como rara, es como súper rara. Porque uno podría pensarlo, hay varias formas de pensar esto, uno podría pensarlo como que este transistor está agarrando este voltaje y lo está copiando acá más chico. Puede ser una forma de verlo. ¿Y cuál es la gracia de hacer eso versus hacer esto, por ejemplo? Porque podríamos estar haciendo directamente el espejo de corriente, como aquí, pero en realidad lo que estamos haciendo aquí es usar un transistor en el camino para copiar ese voltaje allá, con un delta VT. ¿Qué gracia podría tener? Bueno, miremos la ecuación. Y out va a ser, ¿cuánto va a ser? VG, este es el VGS1. Y out va a ser VGS1 partido por R2. Claro, sí, eso es out. Y VGS1 es VT1 más VOV1 partido por R2. Sí. Y VT1 más o menos fijo, VOV1 raíz de 2 y de entrada partido por mu o X doble partido por L, todo esto partido por R2. Y si usamos un transistor lo suficientemente ancho, o sea, si este W es suficientemente grande, entonces todo esto es más chico que VT1. Y cuando es así, y out puede ser parecido a VT1 partido por R2. Sí. Entonces, de nuevo, la misma duda, ¿por qué no hicimos esto? ¿Qué está haciendo M2? Los parámetros de M2 ni siquiera aparecen en la ecuación. ¿Por qué estamos usando un M2 ahí? Y, y R1, como que R1 tampoco aparece en la ecuación. ¿Dónde está R1? Está todo raro esto, ¿no? Sí, por eso digo que está un poco rara, un poco intuitiva tal vez. Bueno, hay que calcular R1, cosa que este voltaje de acá sea lo suficientemente grande para dejar este transistor en región activa. Entonces R1 no puede ser muy grande. Después, ¿qué está haciendo M2? Bueno, si es que tuviéramos este transistor conectado como diodo y pusiéramos esta resistencia, eh, a mayor
A ver, lo que pasaría aquí es que esta corriente de aquí se dividiría en dos caminos. Un camino que es a través del transistor y otro camino que es por acá. Ah, no puede entrar en la compuerta, pero se iría para allá. Claro, ¿y dónde está mi corriente, mi voltaje de salida? Bueno, no sé, pero esto da lo mismo, esto uno lo podría conectar después allá. Pero, pero si hago esto, estoy dividiendo la corriente en dos caminos. Y si estoy dividiendo la corriente en dos caminos, probablemente voy a tener una mayor dependencia sobre este voltaje. Este ya no va a ser VT simplemente, porque corrientes mayores van a generar VOB mayores, al igual que acá. Pero esas corrientes mayores yo no quiero que me afecten de ninguna forma la polarización. A mí me gustaría que como que toda la corriente se fuera por aquí y que una corriente que sea independiente de esa se fuera por acá. Como que estoy independizando corriente, cosa que no haya más dependencias cruzadas. Y eso lo hacemos con este transistor adicional, que como dije antes, lo que hace es copiar este voltaje allá. O sea, está haciendo las veces de un espejo de corriente con un transistor conectado como diodo. Me está conectando este transistor como diodo, pero me está independizando la corriente de esta resistencia respecto de la corriente del transistor principal. Ya, entonces más o menos así funciona este circuito. No es tan trivial, pero es que es divertido porque un transistor es un circuito de dos transistores. Uno dice, ¿cómo puede ser difícil? Uno lo puede analizar, pero así como intuitivamente entender un poco más cómo opera, no siempre es fácil. ¿Cuánto cambia I-out debido a variaciones de VDD? Eso es una pregunta que podemos hacernos. Entonces hablamos de sensibilidad. La sensibilidad del parámetro I frente a cambios en el parámetro X puede ser calculada de manera aproximada como diferencias porcentuales de I partida por diferencias porcentuales de X. Es como derivada de I respecto de I partido por derivada de X respecto de X. A los matemáticos no les gusta mucho hacer estas cosas, pero esto es lo mismo que X partido por Y por de a de X. Entonces uno puede calcular esa sensibilidad así, como Y partido por X por la derivada de Y, perdón, X partido por Y por la derivada de Y respecto de X. Y a eso le llamamos sensibilidad del parámetro Y frente a cambios en el parámetro X. Esa es la notación que vamos a usar. Sí, sensibilidad. Que en inglés se habla de sensitivity. Si hablamos español, generalmente nos equivocamos y hablamos de sensibility. Sensibility es otra cosa en inglés, otra cosa nada que ver. Es como que algo tiene sentido. Eso, a eso nos referimos con que es sensible. Entonces, en este caso queremos encontrar cuánto varía I out en cambios en VDD. Eso es lo que queremos. ¿Hay algún otro curso donde ustedes hablen de sensibilidad de un parámetro respecto de cambios en otro parámetro? Seguro que hay uno. La optimización. Ajá, a ver cómo es eso. eh, que uno hace análisis post de haber encontrado ya la solución y uno ve cómo esta solución cambia al variar como ciertos parámetros. No estamos de acuerdo en el detalle de optimización. Oh, ya, perfecto. Y si tu óptimo es más o menos plano, entonces claro, es poco sensible. Y si tu óptimo es súper, eh, es como súper empinado, entonces puede ser más sensible. Y uno intuitivamente hace esto de sensibilidad. Por ejemplo, cuando uno está moneando en Spice y uno empieza a cambiar parámetros así medio a ciega, uno nunca hace eso, pero poniéndonos en ese caso, uno cambia parámetros a ciega y, y uno dice, ya, varía esta longitud en tanto.
No, longitudes no se varían casi nunca. Varía este ancho en tanto. Me cambió re poco la salida. O me tuvo un efecto muy pequeño. Entonces, poco sensible a cambio en este ancho. Y es muy sensible a cambio en este otro ancho, por ejemplo. Y uno podría, no sé, calcular todas estas sensibilidades de todos los parámetros eh, respecto de todas las cifras de desempeño, y uno podría tener un espacio de sensibilidades y moverse en ese espacio de sensibilidades. Mira, aquí estoy en este lugar, si este varía mucho no importa, si este varía poco no importa, no sé. Entonces es interesante. Y ahora lo que estamos viendo es sensibilidad respecto de BDD, porque recuerden lo que era PVT. PVT era variaciones de proceso, variaciones de voltaje y variaciones de temperatura. Oye, ¿y hay algún otro curso donde hablen de sensibilidad? No, parece que no. Puede ser. Oye, ¿quién me hizo ese comentario de sensibilidad en optimización? Yo, ¿Quién es yo? Sebastián Ah, Castro. Sebastián. Buena, Sebastián. Aquí no se habla de cursos de sistemas, pero igual te ganaste una décima, porque fue bueno tu aporte. Sí, Creo que ya que también estamos encontró, ¿no? en control, hablamos de sensibilidad en control, ¿no? Sí. Ya, pero doy Creo- décima al primero que habla, ¿no? Ya, a ver, No sé, pero pero va a abortar. dale, dale. Igual, ahora es que yo estoy tomando ahora control y estamos viendo la sensibilidad del sistema igual, como si se vuelve estable o inestable. Ya, ya, perfecto. Sí, puede ser algo de eso. Y hay otros cursos, por ejemplo, en microeconomía. Siempre hablan de la elasticidad de la demanda, por ejemplo. ¿Alguien me puede explicar lo que es la elasticidad de la demanda? Era como cuánto cambiaba la demanda frente a variaciones en parámetros, En el precio, por el ejemplo. precio, sí, ¿Ah? sí, en cantidad creo también. O sea, la sensibilidad, pucha, al final se ve en todos lados. El problema es que les ponen nombres raros como esta elasticidad. No, yo no entiendo si me hablan de elasticidad, pero si me hablan porque para mí, ingeniero, no sé, po, un elástico es elástico, pero una demanda no, como que no lo entiendo. Pero si me hablan más correctamente de sensibilidad de demanda frente a cambios en tales otros parámetros, ahí yo lo entiendo un poquito más. Tal vez esa es una de las razones por las que nunca entendí eh, cursos más del área industrial. Como que me costaban por eso, porque partiendo por el lenguaje, yo no entendía mucho el lenguaje. Eh, es una observación, no estoy haciendo un juicio de ninguna forma. Ya, pues en nuestro caso queremos encontrar cuánto varía I out sobre cambios en BDD. Y eso se puede escribir como variaciones de I sub in en cambios de BDD por variaciones de I out sobre I sub in. O sea, uno al final termina como, matemáticamente hablando, uno puede hacer eso, como cancelando los I sub in. Entonces, cambios de I out respecto de cambios en BDD sería eh, cambios de I sub in respecto de, no me acuerdo dónde sale este uno, pero sí puede haber sido este uno y este otro debe haber sido esto que está. Entonces, al final termina siendo I sub in partido por I sub out eh, o no, al revés, perdón. No, no, está bien, está bien. Esto es eso, sí. Y, y este lo habíamos calculado antes. Y aquí tenemos el resultado que nos queda como un medio por VOV partido por VT más VOV. Y esto nos da como un 8,8%. Entonces, ahora ya estamos harto mejor que antes, porque antes en este circuito, si variábamos VDD en 10%, la corriente de polarización cambiaba prácticamente en el mismo 10%.
En cambio aquí estamos variando mucho menos. O sea, si el VDD cambia en 10%, este otro cambia en 0,8% o menos. No, es menos, po, es 0,08%, porque es 8,8% del 10%. Entonces es mucho mejor, pero podría ser mejor todavía. Nada, tal vez es suficientemente bueno, pero si es suficientemente bueno y después alguien saca un circuito que es mucho mejor y yo termino tal vez vendiendo poco mis circuitos porque no son tan buenos. Esta es una versión en BJT y si bien uno como que dice no, estamos trabajando en CMOS, igual de vez en cuando uno pone un BJT. Recuerden que hoy día hay tecnología BCD, donde B significaba qué cosa. Ah, y antes estaban las BCMOS, que tienen transistores bipolares y CMOS. Hoy día las de moda son las BCD, que eran, esto lo vieron al principio, bipolar, CMOS y doble difusión, me parece. Entonces tenemos este circuito. Ah, y los VJTs tienen una gracia bien interesante. Y es que todos los VJTs son iguales. Ya cambia el parámetro de la corriente I sub S, pero, y eso depende del tamaño del VJT, pero que como que da lo mismo. Como que uno puede poner VJT y todos se comportan parecido, porque al final todos van a tener los mismos casi 700 milivolts. Y uno varía I sub S eh, en una gran cantidad y estos 700 milivolts cambian poquito, porque es exponencial la curva, entonces 700 milivolts es poco sensible a I sub S. Es sensible a la temperatura, pero ¿a quién le preocupan los cambios de temperatura? Wait, sí, claro que nos preocupan los cambios de temperatura. Bueno, hablemos de eso en otra clase, cuando hablemos de referencias de separación de banda. Pero ya, hacemos el cálculo y out va a ser este VBE partido por este R2. Y eso se puede calcular como 1 partido por R2 por el VBE, que es KT partido por Q, por el logaritmo de I sub in partido por I sub S. Y si calculamos la sensibilidad, nos da aproximadamente 3,7%, que es aún mejor que este. ¿Será estable este circuito? Porque aquí hay realimentación. ¿Cómo que hay realimentación? Claro que hay realimentación. Si yo cuando les expliqué esto, di un punto de vista intuitivo, pero hay otro punto de vista intuitivo también, que es el siguiente. ¿Qué pasa si este sube? Si este voltaje por alguna razón sube, digamos porque bajó la corriente. Si este sube, este también sube. Y si este sube, aumenta la corriente, y al aumentar la corriente, este voltaje crece y este baja y se restablece. O sea, hay realimentación. Bueno, aquí también hay realimentación. O sea, hay realimentación en todos lados. Si por alguna razón este voltaje sube, aumenta la corriente y si la corriente aumenta, este voltaje sube y por lo tanto este voltaje tiende a caer. Entonces, como que en todos lados hay realimentación, pero claro, aquí no puede haber inestabilidad porque estamos hablando de un solo polo a muy alta frecuencia, pero en este otro caso podría haber inestabilidad. Entonces, vale la pena preguntarnos cómo funciona la estabilidad aquí y tenemos que calcular la ganancia de lazo. Por ejemplo, podemos cortar el lazo aquí y le inyectamos una señal acá. Y la ganancia de aquí a allá es GM1 por R1. RO1 no vale nada, es muy grande. Entonces ahí está GM1 por R1 por la ganancia de aquí a allá, que era como 1. Pero si hacemos un cálculo un poquito más exacto, en realidad la ganancia del CD, este está operando como CD, este está operando como CS, es R2 partido por 1 más GM2 R2, que es menor que 1. Menor que 1, pero casi 1. Sí, los matemáticos se espantarían si hiciera esto. Me podrían decir,
Podría ser mayor que 1. ¿Cómo podría ser mayor que 1? Claro, porque vale el menor que y el aproximadamente podría ser mayor que, pero, pero no es posible, ya pongámosle eso. Y esto es Gm1R1, que esto es mucho mayor que 1. Y esto multiplicado por el polo 1 y el polo 2. Entonces a baja frecuencia claramente es mayor que 1 y tenemos dos polos, así que esto podría ser inestable. Entonces hay que hacer que uno de los polos sea dominante, como por ejemplo poner una capacitancia grande aquí. Con eso podríamos resolver el problema. Oye, esto uno no tiene que decir, ya, da lo mismo, funciona y todo. El chip de mi doctorado falló cuando falló la primera vez, porque un circuito muy parecido a este era inestable y yo no simulé la estabilidad. Yo dije, ¿cómo va a ser inestable si es tan simple? Sí, era inestable cuando uno le ponía el pad. La capacitancia del pad lo volvía inestable. Vamos a otro. Esto se llama autopolarización. En los circuitos de polarización que discutimos recién, la sensibilidad a la fuente de alimentación todavía es alta, porque I sub in igual depende de VDD. Entonces, I sub in está dependiendo de VDD. Si muevo VDD, I sub in va a cambiar igual. Entonces, la idea aquí es copiar la corriente de salida. O sea, yo tengo una corriente de salida y esa la copio a la entrada. ¿Usando qué? Un espejo de corriente. Súper raro, pero ya, le agregamos algo. Entonces, esto era lo que teníamos antes. Esto era justamente esto. Ahí está. Sí, son iguales. Y ahora, en vez de generar I sub in con una resistencia, generamos I sub in con un espejo de corriente copiándolo de la rama donde copié mi corriente a la rama original. Esto sí que es raro, ¿no? Entonces, generamos esta corriente y para que I sub in no varíe mucho, la copiamos desde aquí hacia allá. Y de aquí mismo podemos tomar nuestras fuentes de corriente. Entonces, es como loco. ¿A alguien se le ocurre un potencial problema de este circuito? No es tan obvio, pero puede haber una de esas. ¿No a nadie? Ya voy a ¿No dar hay la problema solución. de estabilidad igual que antes? O sea, como que aumenta las capacitancias. Sí, va a haber problemas de estabilidad, al igual que aquí. Y el circuito que falló en mi chip era este. Pero no va por ahí el problema adicional que quería mostrar. El problema va por otro lado. Va por el lado de que estoy usando esta corriente para generar esta y estoy usando esta corriente para generar esa otra. Es como un problema del huevo o la gallina, pero tiene una implicancia súper importante acá. Nadie se le ocurre. Ya voy a dar la solución. ¿Qué pasa si este voltaje es VDD? Por alguna razón. Si este voltaje fuera VDD, esta corriente sería cero. Esta corriente sería cero. Si esta corriente es cero, este voltaje va a estar en cualquier parte realmente. Pero si este es VDD, esta corriente va a ser cero. Esta corriente es cero, esta corriente es cero. Esta corriente va a ser grande, va a ser cero, perdón. Este voltaje va a ser grande, no, chico. Si es chico, este es cero, cero. Como que se realimentan todos los ceros. Quedan cero. O sea, esto podría ser que no parta. Podría ser que yo le doy un escalón en VDD y esta cosa no parte. Eso podría ocurrir. Porque tiene dos puntos que son relativamente, que son estables de alguna forma, que son estables estáticamente. Uno es aquí y el otro es acá. Entonces existen dos formas de hacer partir este circuito. Uno, si le meto un escalón
quiero que algún nodo se mueva rápido subiendo ese escalón, por ejemplo. Entonces uno podría meterle alguna capacitancia. Aquí, por ejemplo, podríamos colgarle una capacitancia. Estoy inventando, ¿no? Podríamos colgarle una capacitancia ahí, entonces cuando subo este voltaje, rápidamente esta capacitancia sube este voltaje y esto sube eh, la corriente aquí y tal vez esto se realimenta mágicamente porque va a exigirle corriente por acá. Como que uno podría inventar algo así. Pero estos circuitos que dependen de la velocidad de una rampa no son muy buenos. Hay otras ideas, y esas otras ideas las vamos a discutir la idea más simple que yo conozco es la que vamos a discutir en la próxima lámina. Entonces, la, la enseñanza aquí es siempre hay que simular desde VDD igual 0. Y con una rampa que tenga un slew rate decente o diferentes slew rates. Si uno le conecta un cargador, por ejemplo, al aparato que estoy haciendo, podríamos tener un slew rate de 1 volt por microsegundo, dependiendo de cómo es ese cargador. O podríamos tener slew rates mucho menores. Bueno, no dije cómo era. Mentí descaradamente. Ya, un circuito de inicialización, por ejemplo, sería tratar de bajar este voltaje y tratar de subir este voltaje. Entonces yo puedo poner algo entre medio que baje este voltaje y que suba este voltaje, pero cuando esto ya esté funcionando, no pase corriente por ahí. Eso sería como lo que me gustaría hacer. Y una forma de hacerlo, y generalmente funciona re bien, no es la única forma, pero es poner aquí un transistor conectado como diodo. Entonces, cuando el circuito parte y estos dos nodos parten muy alejados, este los trata de juntar. Y cuando ya se juntan lo suficiente, no hay tanta corriente, porque al juntarse lo suficiente no superó el VT. Pero ¿qué pasa si VDD es muy grande? Bueno, pon 2 transistores conectados como diodo, seguido. Hay otras formas. En general, los circuitos de inicialización, uno puede inventar cualquier cuestión. Lo que hay que hacer es monitorear un voltaje y si ese voltaje es muy bajo, actuar sobre alguna cosa para que ese voltaje crezca. Y una vez que ese voltaje creció, apagar esa rama. Ese es un circuito de inicialización más general. Uno apaga ramas de corriente y así no consume corriente. Entonces, esa es una forma de inicializar. Y aquí hay otro, referencia de VBE. ¿Qué será una referencia de VBE? Bueno, aquí de nuevo tenemos BJT en tecnología BSD, que no son CMOS, son más que CMOS. Esto es CMOS, pero además con BJT y además con doble difusión. Tenemos BJT que podemos poner en cualquier parte. Y si no tuviéramos BSD, si tuviéramos puros CMOS, uno igual puede hacer BJTs. A ver cómo. Claro, este es el sustrato P, encima yo construyo el sustrato N, como si fuera a construir un PMOS. Y aquí yo puedo dibujar difusiones. Y esto en general es delgadito. Entonces uno tiene algo que actúa como un emisor. Y aquí algo que actúa como base, delgadita, y algo que actúa como un colector que es grande. Entonces uno puede tener un BJT tipo PNP pegado a tierra. O sea, uno no puede hacer en CMOS común y corriente, uno no puede poner BJT en cualquier parte. Pero uno puede hacer BJTs PMOS donde el colector del PMOS va a tierra. Esa es una restricción, entonces yo tengo que arreglármela.
con un PMOS en alguna parte del circuito, pero que tiene que tener necesariamente su colector a tierra. Y una forma de hacerlo es esta. Tiro el PMOS con su colector a tierra y conecto aquí esta a... Pero esto es un diodo, al final. Esto no es un BJT, es un diodo. Sí, sí, en algunos circuitos, de hecho, esto se dibuja así, como un diodo. Y en otros circuitos uno dibuja el BJT. Este circuito usa un transistor PNP de sustrato disponible en cualquier proceso CMOS. Y este transistor PNP es malo. Suelen tener betas malos, pero sirven para este propósito. Ya, pues, entonces uno hace esto. ¿Y qué es esta cuestión de acá? Esto aparece mucho en los circuitos de polarización. Esta cuestión que es como el problema del huevo y la gallina. Aquí hay una fuente de corriente que de alguna forma esta se copia para allá. Y de aquí esta de alguna forma se copia para allá. Entonces una corriente que estamos copiando y copiando. Es como cuando uno va caminando con un amigo y le decís, ¿para dónde vamos? No sé, pues si tú vas adelante. No, tú vas adelante. No sé dónde vamos. Vamos a cualquier parte. No sé si le ha pasado. Eh, a mí me han contado. Claro. En estos circuitos que funcionan de esa forma, estos dos transistores son iguales. Estos dos transistores son iguales. Y estos dos voltajes, por lo tanto, tienen que ser iguales. Mm. Entonces, uno a veces puede tratar de entender este circuito que acabo de dibujar aquí como un circuito que busca, de alguna forma, por realimentación, igualar estos dos voltajes. Uy, yo pensaba que la única forma de igualar dos voltajes era, no sé, así. Ahí estoy igualando dos voltajes, estoy haciendo que este se iguala a este. No, no es la única. Aquí por realimentación también uno puede igualar esos dos voltajes. ¿Y qué pasa si este voltaje fuera más alto? Preguntémonos, ¿qué pasa si este voltaje es muy alto? Si este es muy alto, entonces va a haber mucha corriente acá. Si hay mucha corriente acá, va a subir la corriente acá. Si esta corriente sube, va a copiarla acá y va a subir la corriente. Y le va a subir la corriente y este va a necesitar más corriente. Entonces va a tener que subir su voltaje acá. Y si sube el voltaje acá, me perdí. ¿Qué pasa después? O tal vez lo estoy pensando mal. Sí, tal vez lo pensé mal. Pero esto es realimentación negativa al final. Tal vez lo pensé mal, tal vez partí en el nodo incorrecto. Partí en un nodo poco intuitivo. A ver, ¿qué pasa si, a ver, imaginemos que este voltaje sube. Si este voltaje llega a subir, esta corriente baja. Si esta corriente baja, este voltaje baja. Si este voltaje baja, pero este voltaje no puede bajar mucho. No puede bajar mucho porque tenemos este BJT acá. Si me perdí aquí, ¿alguien me ayuda? Este baja, si este baja, terminaría aplastando allá. No, imposible, no puede bajar. Eh, si este baja aquí, mm, no, no se me ocurre. Y al revés, si este baja, si este de aquí baja, por ejemplo, aumenta la corriente, este va a tener más corriente, este va a tender a subir. em, pero este no puede subir mucho porque este está fijándolo aquí igual. Aquí hay 0,7 volts por este, entonces no puede subir mucho. Sí, no estoy muy seguro, tal vez me equivoqué en algo al hacer este análisis, pero en general estos circuitos donde tenemos esta estructura, lo que buscan es que las corrientes acá sean iguales
a través de la copia de las corrientes. Y cuando las corrientes son iguales, estos voltajes tienen que ser iguales. Sí, una vez lo analicé, no hace mucho, de hecho, cuando diseñé un circuito de band gap. Y lo importante aquí es que al fijar este voltaje como 0,7, lo que estoy haciendo al final es copiarlo allá y producir este 0,7 aquí. ¿Cómo depende de la temperatura? No habíamos hablado de la temperatura. Bueno, a veces es bueno mirar la temperatura. Al igual que la sensibilidad ante cambio de la fuente de alimentación, también hay que mirar VT. Entonces, consideremos este coeficiente de temperatura fraccionario, TC, se llama TC, F. La F por fraccionario, en general el coeficiente de temperatura es TC. Y es cuánto varía una corriente respecto a la temperatura, y eso normalizado al valor de la corriente. Entonces eso nos da en porcentaje partido por unidades de temperatura. Para el circuito de la lámina anterior podemos calcularlo y nos da esto que está acá, el DIout a dt, nos da IOUT por 1 partido por dB, por delta BB, por dBB a dt, menos 1 partido por R por dR a dt. Entonces aquí esto tiene un signo. Y si este signo es positivo, entonces decimos que crece con la temperatura. Y si este signo es negativo, decimos que baja cuando crece la temperatura. Porque esto es una derivada. O sea, lo que estamos viendo es cuánto cambia y out respecto a la temperatura. Y podría ser para allá o podría ser para allá. Podría ser cualquier cosa. Tal vez podría ser así plano. O sea, si logramos igualar estas cosas, tal vez es plano. Entonces, en la práctica, la dependencia de la temperatura usualmente es alta. Porque este es el resultado del coeficiente de temperatura. O sea, lo que hicimos acá era calcular esta parte. Después dividimos por IOUT y nos queda eso. Cuando nos queda eso, la dependencia de temperatura suele ser alta. Porque esta parte de acá es como menos 0,33% por Kelvin. Mientras que esta otra es como más 0,2% por Kelvin. Y si uno lo resta, o sea, este en sí ya es negativo. Entonces no hay forma de hacer que esto se cancele. No hay forma. ¿O sí? No, en este circuito no hay forma. Entonces nos da un coeficiente de temperatura de menos 0,53% partido por Kelvin. Y si mi temperatura varía en 100 Kelvin, entonces tengo una corriente que varía un 53%. 53%, eso puede ser mucho, ¿no? No, pero no voy a tener variaciones de 100 Kelvin en un chip. Porque 100 Kelvin es como 100 grados Celsius. Y claro, si es que partimos el chip en una mañana fría, podría estar perfectamente a 0 grados. Y después el chip mismo se calienta. Pero no, ¿cómo va a estar a 100 grados el chip? Puede estar a 100 grados, ¿no? En la industria probamos chips de menos 40 grados a 150 grados Celsius. Así que sí, variaciones de temperatura de 100 Kelvin son posibles, son esperables. No solo son posibles, son esperables. Uf, complejo. Ya, vamos con esta referencia de delta VBE. Esta es maravillosa. Esta que está acá es increíble. Esto es un circuito muy ingenioso. Entonces vemos de nuevo esta estructura. Esta estructura, como dije antes, lo que hace es dos cosas. Igualar estos dos voltajes y mantener estas dos corrientes iguales. Entonces, podemos asumir, si esta parte hace la pega,
que estos dos voltajes van a ser iguales y que estas dos corrientes van a ser. La corriente del VJT, que en este caso está conectados como diodos, así que al final uno puede reemplazar estos por diodos, es IC igual I sub S por E a la B partido por VT. Y por otro lado tenemos, eh, y aquí hay algo importante. Este transistor, este VJT, tiene tamaño 1 y este tiene tamaño N. O sea, por ejemplo, este es N veces más grande. Por ejemplo, podría ser que este sea 1 y este sea 8, que es como 9 menos 1. O podría ser 24, que es como 25 menos 1. ¿Por qué usé 9 menos 1 y 25 menos 1? No, nadie. ¿Qué característica tiene el 9 y el 25? No piensen en Pitágoras. Ah, pero los dos son cuadrados, sí. No es cuadrado, es como 3 al cuadrado. Oh, ya. ¿Qué pasa si este 1 fuera el del medio? Y los otros de allá son conectados todos en paralelo. Claro, ahí estarían súper bien emparejados. O podría ser 25, podrían ser de esta forma. Donde este del medio es el 1 y todos estos otros están conectados en paralelo entre sí. Entonces por eso usamos 9 a 1, 25 a 1. Para que este esté al medio, justo al medio, tienen el mismo centro los dos transistores. Lo típico que he visto es que ese 1 y este 8. Eso es lo más típico. Entonces, si este transistor tiene tamaño 1 y tiene un cierto VBE, y este transistor tiene tamaño 8, es más grande, es más grueso. Los transistores que son más grandes, para la misma corriente, recuerden que este circuito está haciendo que estos dos tengan la misma corriente, para la misma corriente va a tener menos voltaje, va a tener un VBE más chiquitito. ¿Y quién se come esa diferencia de VBE? Este R. Entonces vamos a tener finalmente en este R la diferencia de VBE. Y esa es la explicación intuitiva. Entonces, el I-out por R va a ser la diferencia de VBEs. ¿Y cómo uno calcula las diferencias de VBE? Bueno, según los tamaños de los transistores. Este es VBE1, que es para un transistor pequeñito, menos el VBE2, que es para un transistor más grande, donde I sub S2 es, por ejemplo, 8 veces I sub S1. Y si hacemos los cálculos, nos da que I out por R es KT partido por Q por el logaritmo natural de N. O sea, dicho de otra forma, si este es el logaritmo natural de 8 y el 8 no cambia a medida que uno usa el chip, entonces esto es fijo. Q, la carga del electrón fija. K, constante Boltzmann fijo. T, temperatura. ¡Oh! Este es un circuito que da una corriente proporcional a la temperatura. ¡Ah! O sea, referencia de delta VBE es proporcional a temperatura absoluta. Y a eso se le llama PTAT. Estoy escuchando ruidos, pero parece que es un camión. A eso se le llama PTAT, Proportional to Absolute Temperature. Entonces, eso es la definición de PTAT. Ya, recapitulando, ¿cómo funciona este circuito? Tenemos este pedazo de circuito y este pedazo de circuito lo que hace es, esta corriente la copia para allá, esta corriente la copia para allá. Ambas corrientes son iguales siempre que los voltajes abajo sean iguales. Por lo tanto, ese pedazo de circuito, de alguna forma más segura, que este voltaje y esta corriente sea igual a este voltaje y esta corriente. Cuando eso ocurre,
podemos tirar esta ecuación. Cuando tiramos estas ecuaciones, nos damos cuenta de que el I out por R termina siendo, o sea, este voltaje que está acá termina siendo proporcional a la temperatura absoluta. O sea, de aquí podemos hacer un termómetro, ¿cacharon? O sea, de aquí podemos hacer un chip que haga la especie de termómetro. Y en la práctica, todos los chips, todos los microprocesadores, todos los chips que son de mediana complejidad para arriba tienen algún circuito que tiene en alguna parte, alguna referencia que es proporcional a la temperatura. Con eso funcionan como un termómetro. Entonces, uno dice, oh, que la CPU está a tantos grados, ¿cómo lo midió? Bueno, porque las CPUs tienen termómetros internos, están hechos de esta forma. No es que le hayan puesto un termómetro especial, es que esto se usa mucho, porque les voy a contar un secreto. Existen otros circuitos que son CTAT, que son contrarios a la temperatura absoluta. Y cuando uno junta estos dos, uno termina algo que es ZTAT, que es cero respecto a la temperatura absoluta, o coeficiente de temperatura cero también le llaman, ZTC. Y cuando eso ocurre, uno puede tener circuitos que tienen corrientes que no dependen de la temperatura. Entonces es común cuando uno quiere en algún circuito generar una corriente que no depende de la temperatura, tener que generarlo a partir de algo que es PTAT y algo que es CTAT. Y este PTAT, que es lo que acabamos de ver, es un termómetro. O sea, todos los chips de mediana complejidad tienen en alguna parte un termómetro. Un alumno mío una vez hizo uno de estos para medir temperatura. No, en realidad él hizo una referencia de bandgap, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. La referencia de bandgap son PTAT más CTAT. Y este alumno hizo en un proceso, el mismo que están trabajando ustedes, estos transistores. Hizo esto mismo. Y por curiosidad dijo, ya voy a medir el beta del transistor, porque a mí me habían enseñado en el doctorado que esos transistores tienen un beta horrible, como de 10, así, o de 20. Y mi alumno lo midió y le dio como 200, era el medio beta. O sea, este pedazo que está aquí es un muy mal transistor bipolar, puede ser, pero tenía el medio beta. Era súper bueno el beta. Ya, entonces aquí están los coeficientes de temperatura de la referencia de delta VBE, que es este PTAT que acabamos de ver. Coeficiente de temperatura delta I out ADT es logaritmo natural, qué sé yo, esto se calcula a partir de estas mismas ecuaciones. Y aquí tenemos coeficiente de temperatura fraccionario. Miremos el resultado. 1 partido por T menos 1 partido por R por dr de T. Cuando uno mira estas cosas, es súper fácil confundirse. No me pregunten cómo lo aprendí. Porque uno mira y dice, ah, esto es 1 partido por T. O sea, a medida que la temperatura crece, esta parte decrece. Entonces la corriente decrece cuando crece la temperatura. ¡No! Está mal. Porque esto que dice 1 partido por T es positivo. Y el coeficiente de temperatura, por definición, es cuánto varía la corriente respecto a la temperatura normalizado. O sea, el coeficiente de temperatura es la derivada. O sea, si esto es 1 partido por T, esto significa que la derivada, que depende de 1 partido por T en este caso, la derivada es positiva. La derivada va bajando con T. O sea, si yo puedo graficarlo, aquí tengo temperatura, aquí tengo, eh, digamos, una corriente que depende de eso. Voy a tener que la derivada es positiva, pero va bajando a medida que crece t. Eso es lo que significa. Entonces es súper confuso, porque uno dice 1 partido por t significa que esto, a medida que crece la temperatura, esto baja. Sí, esto baja, pero esto es la derivada. Esto no es la dependencia directa. Entonces, no se confundan. Ya, esta dependencia directa es mayor que cero y esta de aquí es menor que cero. Entonces, si combinamos estos dos, nos queda el coeficiente de temperatura como 1 partido por 300 Kelvin
menos el coeficiente de temperatura de este resistor, que podría ser menos 0,2% por Kelvin. Entonces podríamos terminar con 0,15% por Kelvin, y esto es mayor que cero. O sea, hay una cancelación parcial, pero no es tan buena. Tal vez podríamos tener una cancelación perfecta a cierta temperatura, pero no a todas las temperaturas. En general, lograr coeficiente de temperatura nulo es súper difícil. Uno al final siempre termina con coeficientes de temperatura que son casi cero y que se mantienen bastante cercanos a cero dentro de un cierto rango. Pero lograr cero no es posible, no es fácil. Aquí dijimos que esto es PITAT. Esto es PITAT, lo que pasa por esta resistencia es PITAT. Pero esta resistencia en sí, como dije antes, tiene su propio coeficiente de temperatura. Es súper difícil hacer resistores que no tengan coeficiente de temperatura. De hecho, un dato curioso, el HP200, que era el primer producto de Hewlett y Packard, era un oscilador. Y ese oscilador tenía una realimentación, o sea, tenía los polos en el semiplano derecho, y tenía una realimentación que volvía a los polos justo aquí. Y esa realimentación operaba según la temperatura de un filamento. Entonces ellos le pusieron una ampolletita chica. Cuando subía la temperatura, cambiaba la resistencia y bajaba la ganancia. Entonces es súper común ver este tipo de cosas, que los coeficientes de temperatura de los resistores son considerables. Este otro, bueno, si tengo una referencia de delta VB, seguramente debe haber una referencia de delta VGS. Me imagino yo, si es que hay de delta VB, entonces tiene que haber de delta VGS. Entonces aquí ponemos eh, de nuevo este mismo circuito, pero este circuito es distinto al anterior porque este va a tierra, mientras que este otro no. Entonces van a tener diferencias de voltaje. Este voltaje y este van a ser diferentes, necesariamente. Ah, y esto tiene una red de inicialización, que es lo que evita que se quede pegada en cero. Esa red de realimentación mide algo y actúa de alguna forma. Entonces la corriente de referencia por R2, la corriente de referencia por R2, que es ese voltaje, es el voltaje que hay el VGS1 menos VGS2. O dicho de otra forma, VGS2 más eso es VGS1. Entonces de aquí IREF por R2, suponiendo que los VT son iguales, es VOV2, es VOV1 menos VOV2, y eso uno lo puede calcular como VOV1 por 1 menos raíz de M, de raíz de M, 1 menos 1 partido por raíz de M, perdón, donde raíz de M es la razón de anchos de estos dos transistores. O sea, este tiene que ser más ancho y este tiene que ser de 1. Al ser este más ancho va a tener un VGS menor, que sumado al VGS del resistor da la misma corriente, porque tienen la misma corriente. Estos dos están copiando la corriente. Y de aquí sacamos que la referencia de corriente de salida es VOV1 por 1 menos 1 partido por raíz de M partido por R2. Nuevamente este M puede ser 8, donde tenemos 9 transistores, el unitario acá, o sea, este M1, y los otros de aquí son M2. Claro, y uno mira esto y depende de un R, que tiene su propio coeficiente de temperatura, depende de un M que es fijo y depende de un VOV que idealmente debiera variar poco. ¿Cómo se utiliza al final? Bueno, miremos la transconductancia. La transconductancia GM1 es 2ID partido por VOV, y 2ID al final es 2IREF1 partido por VOV, y eso es 2 veces todo esto partido por VOV. Ah, los VOV se cancelan. Ajá, entonces ya no tenemos este problema de VOV. O sea, la transconductancia de M1 depende únicamente de M, que es fijo, por dibujo,
y dr2. Entonces esto de aquí se le puede llamar referencia de Gm constante, porque si bien depende de R a una temperatura constante, esta referencia es de Gm constante. No depende del VOV. Si hice los transistores más grandes o más chicos, perdón, o más rápido o más lento, da lo mismo porque al final el VOV se cancela. Y eso es algo que uno busca en circuito. Uno busca este fenómeno en que dos cosas que son parecidas se cancelen. Uno traquea cambios, traquea cosas que cambian y trata de que se cancelen. Algunos aspectos de diseño, podemos usar un resistor de metal fuera del chip que tenga un coeficiente de temperatura lo más bajito posible. Valores grandes de VOV permiten reducir la disparidad. Nuevamente, VOV grande, GM es partido por ID chico, pero más consumo. Haciendo IR2 pequeño, reducimos la sensibilidad al efecto del cuerpo. Bueno, y uno se puede engolosinar un poco. Dice, ya, aquí hice un circuito que tiene GM constante. Ya no estamos hablando de corriente constante, estamos hablando de GM constante. ¿Por qué no hacemos polarización para tiempo de establecimiento constante? O sea, en vez de, en vez de buscar un circuito que para variaciones de temperatura me dé un GM constante, quiero hacer un circuito que para variaciones de temperatura me dé un tiempo de establecimiento constante. Entonces aquí tenemos un pequeño op-amp. Esto aquí un op-amp no es diferencial. Tenemos C1 y C2, o sea, esto es posiblemente para un circuito de capacitores conmutados. Single-ended Telescopic Cascode Amplifier. Entonces tenemos aquí el transistor de nuestro circuito. Después aquí tenemos el cascodo y luego tenemos la carga activa cascodeada. Y vemos que los tiempos de establecimiento varían con la temperatura en la esquina lenta, en la esquina típica y en la esquina rápida de esta forma. Y este es el tiempo de establecimiento. T es este slew más T lineal, esto ya lo habíamos visto, y podemos calcularlo de alguna forma. El tiempo de slew va a depender del voltaje de slew, de la corriente y la capacitancia, que nos da el slew rate. Y luego esto es N por C partido por beta Gm. Y podríamos tener un circuito que tenga TS constante. Entonces, em, aquí están los resultados al fin. Este es un circuito que de alguna forma el tiempo, en vez de que varíe un montón entre 54 y 78 nanosegundos, varía entre 64 y 66 nanosegundos sobre un rango de temperatura. Y la corriente, claro, cambia. GM, claro, cambia. Pero tenemos un circuito que su tiempo de establecimiento es relativamente constante. Este es el análisis. Estos análisis al final, pucha, uno los mira y dependen harto de cómo lo diseñó el que lo diseñó. Uno mira este R aquí entre medio y aparece como un delta V, pero este R al final es lo mismo que un R a tierra. Si estos dos no son el mismo. Entonces, ¿por qué lo dibujó así y no lo dibujó a tierra? Como raro eso. Y claro, aquí hay una fuente de corriente. De nuevo, se presenta este pedazo de circuito, ese pedazo de circuito, como dije antes, igual a voltaje, igual a corriente. Entonces con eso tenemos que la corriente es la corriente salida más delta V, que el delta V que aparece aquí, y el delta V de estos VGS partido por R. Y el tiempo de establecimiento al final va a ser esto. Entonces el I lo podemos despejar. Puede ser C partido por el tiempo de establecimiento, por esta expresión que está acá. Entonces podríamos tratar de hacer que el tiempo de establecimiento sea constante cuando ocurre esta condición, que la corriente salida es de O slew C partido por TS
Y R es 2 beta TS por esto partido por NS. Sí, leanse el paper. La verdad es que esto, yo creo que más bien, yo no sé si esto se usa en la industria en la práctica, no lo he visto, pero tampoco me ha tocado acercarme mucho a estos temas. Este es del 97, o sea, este es un tema que ya fue súper estudiado. En la academia, a menos que uno esté diseñando estas cosas, tal vez importa poco. Porque en la academia, en la práctica, yo quiero llegar a circuitos que tengan, que sean rápidos. No sé, pues voy a medir el más rápido que encuentre y es el que voy a publicar en el paper. ¿Y eso será trampa? No, no es trampa. Si uno publica lo que encuentra y uno dice qué es lo que encuentra y uno dice, mira, medí tantos chips y publiqué el más rápido. Como que no hay problema. Ya, oye, con esto llegamos al final de esta clase. Próxima clase vamos a ver referencias de bandgap, que son referencias en las que generamos un PITAT y un CITAT. Los juntamos y generamos algo que no depende de la temperatura. Muy bien, voy a dejar de grabar. ¿Preguntas? Eh,